Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película costarricense Clara Sola, parte de la competencia de ficción en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, a nuestro auspiciador El Comercio y a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España en el Perú y la Embajada de Francia en el Perú, así como a Ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan Natalie Álvarez Mesén, guionista y directora costarricense sueca. Sus cortometrajes anteriores tuvieron un amplio y reconocido recorrido a nivel mundial y en esta edición del festival nos presenta su ópera prima Clara Sola. Y también nos acompaña Alejandra Bernedo, historiadora del arte, enfocada en el cine, gestora cultural y crítica de cine también, que conversará con Natalie a propósito de su película. Sin más, las dejo conversando con ellas. Muchas gracias. Es un gusto poder ver, como siempre, cine latinoamericano además hecho por mujeres. Pero ahora con Clara Sola nos encontramos además con una visión muy cercana a la naturaleza, que es algo muy llamativo, porque es una visión que probablemente te hayan comentado en algún momento, nos hace recordar un poco incluso al realismo mágico o lo real maravilloso. ¿Eso fue una inspiración para ti o naturalmente de pronto o de casualidad se dio esta coincidencia? Mm, Creo que no fue desde donde partió, sino que partió más del punto de vista como de la parte de la sexualidad femenina, pero fue algo que era parte de la naturaleza del lugar y que nació más a partir de ahí, de saber que íbamos a filmar en Costa Rica, de haber crecido cerca de esos entornos, de como más de allí. Tiene la parte del realismo mágico que sí está muy acoplado a la naturaleza, como dices. Sí, porque cada vez que ella tiene, bueno, no al 100%, pero hay muchas escenas en las que según los sentimientos que ella tenga, van a ir coincidiendo con la manera en la que se interrelaciona con los insectos, con incluso el clima o fenómenos que, bueno, sin adelantar nada para que la puedan ver, van a estar ahí muy presentes, pero me llamó mucho la atención además, que es otro punto, que me imagino que es algo que puede haber sido como sí fundamental para ti, no lo sé, que es cómo es que se trata la represión de la sexualidad y de la persona, también la manera en la que se trata a las personas que pueden tener cierto grado de autismo, porque eso es lo que me parece que tiene un poco el personaje, me parece, no sé. Creo que se está un poco abierto. La película, como la temática, viene desde un lugar que tiene que ver con ciertas memorias de haber crecido en Latinoamérica, que yo y la coescritora María Camila Arias, que es colombiana, compartimos, de ciertas maneras en que ciertas normas se heredan de mujer a mujer, sobre todo de cómo tenemos que ser o cómo no tenemos que ser, cómo nos tenemos que ver. Y queríamos contar esta historia a partir de este personaje que para nosotros nada más la vemos como una persona con una intuición muy alta y con una conexión a la naturaleza, como muy afín a la naturaleza, que no ha perdido eso que los humanos solemos perder cuando crecemos, sino que se queda acoplada a eso y que sigue teniendo ese tipo de honestidad con la naturaleza que a veces se pierde y que viene desde un lugar en el que ella se ve parte de la naturaleza y no por arriba de la naturaleza, que es lo que tienden a hacer los humanos mucho y por eso estamos como estamos. Sí, ¿sabes en dónde notaba mucho eso? En lo del nombre, porque hablar de que las cosas tienen un nombre más allá del que nosotros les hemos colocado, está muy ligado a lo de la identidad que cada uno guarda dentro de sí y que está más allá de lo que a uno le imponga. Yo no sé si fue un simbolismo adrede, pero me lo transmitió porque de hecho había escuchado antes en algún momento lo del verdadero nombre y hasta ahora yo también lo uso cuando tengo una mascota, es como que, pero su verdadero nombre va a aparecer en algún momento. Y me parece muy, muy bonito porque Clara lo tiene presente en todo. O sea, es una visión, como tú decías, muy cercana a lo natural y a los sentimientos que los otros personajes no tienen. Pero dentro de esto, como te había mencionado ya, está la manera en la que por esta naturalidad, por esta proximidad a lo más puro, es que se le empieza a erigir una especie de figura de beata
en la que ni siquiera sus males pueden ser tratados porque si no se está transformando algo que está sumamente en estado como de un diamante en bruto. ¿Cómo fue esto? O sea, tú realmente quizás, o sea, siempre me llama la atención cómo surgen las ideas, qué hubo detrás de que se inserte una temática dentro de la película. ¿Cómo es que aparece esto? ¿Han habido casos similares en Costa Rica o es algo puramente ficcional? La película es puramente ficcional, aunque es inspirado en las normas que nos pasan, ¿no? La idea del cuerpo de Clara de que tuviera esta escoliosis severa que la perjudica en cómo camina, cómo se mueve, que de cierto modo la atrapa en su propio cuerpo, tiene que ver también con, es como una metáfora de, de la sociedad un poco, ¿no? Como los que están arriba en la sociedad, una sociedad patriarcal, no les conviene que cambie la sociedad, porque si no, no estarían arriba, ¿no? Y de esta misma manera, la madre de Clara no quiere que le arreglen su cuerpo para que sea como los demás, porque no le conviene. Así es como Dios la trajo al mundo y así es como se tiene que quedar. Y es una de las problemáticas que trata la película, ¿no? Que es un caso como extremo. Sí, Y de cierta manera, la parte de escoliosis para mí de una manera visual tiene también que ver de como de este mundo que la oprime, ¿no? Que la hace más vertical. pequeña y Ujú. así es como las mujeres también a veces tienen que hacerse más pequeñas de lo que son, más tímidas, más calladas, más, tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces sí, es como este personaje que representa Sí, porque todas estas cosas. incluso, claro, porque no sabían de verdad qué le gustaba o qué no, porque simplemente asumían que ella no quiere esto y no puede hacer esto, entonces se No decidía se le mucho deja por ese ella. espacio de desarrollo, ¿no? Hay un interés de mantenerla como está y que no evolucione. La Claro, película trata justo de su viaje a liberarse de esta opresión en el que la están poniendo en un pedestal, pero es un pedestal eh, que reprime, ¿no? Y tocamos los puntos de la religión que en este caso limitan, no tiene que ser el caso, pero en este caso la limitan, y de la espiritualidad que está conectada con la naturaleza que la liberan. Entonces es ujú, como ese juego, ¿no? sí, porque ella es constantemente comparada o, digamos, aproximada a la imagen de la Virgen María, pero ella quiere ser como María, la chica que tiene casi 15 años y que Sobrina, al ¿no? contrario, exacto, la sobrina que desea sí, y que está intentando vivir una vida con su propia exploración. Y la manera en la que interactúa, en la que quiere el vestido del otro color y todo, es como que es muy tierno, pero a la vez da un poco de dolor, porque realmente se siente como está contenido. Entonces, me recordó mucho a las cosas que escribía a veces Frida Kahlo acerca de cómo su cuerpo era una prisión, su dolor también, pero todo esto era un reflejo de la sociedad que no la dejaba crecer o que ella sentía que no dejaba crecer. Entonces me pareció muy llamativo. Y el personaje de María hace un buen como que un buen juego con ella, un buen contraste para poder ver qué es lo que de repente podría ser, incluso cuando le dicen a María que, bueno, en su caso es diferente, porque a ella sí la pueden curar de los dientes chuecos y tal. Que ¿Qué es pueden lo que cambiar, ¿no? hace que se defina que alguien, claro, por qué en su caso sí se puede y por qué en el caso de Clara no? Clara era una chica que desde un inicio me parece, o sea, desde pequeña había tenido este don, o cómo fue que la madre, cómo es que la Eso madre es de algo pronto encuentra eso. eso es Siempre algo que sorprendió. es algo que escogimos dejar un poco abierto al público, al igual que el final, Ujú. para que el público pueda, es una película mucho sobre sanación, ¿no? Sobre autosanación, y de curarse a uno mismo también y no de todo el tiempo estar como curando a los demás, haciéndose cargo de los demás, que es un poco el rol que hay una expectativa de que la mujer tenga este rol de hacerse cargo de los demás, como el rol de madre, el rol de, y a Clara se le otorga este rol de curadora, ¿no? Y de cierta manera se ha olvidado un poco de sí misma. Y por eso decidimos dejar ciertas cosas un poco abiertas para que el público de cierta manera pueda rellenar con lo que les sirva a ellos o a ellas para su propia, no sé, evolución, esperemos, o autosanación. Sí, eso es lo que me parece que hace la película bastante más expandida de lo que pueda ser el relato particular ficcional de Clara, sino que apela mucho a los sentimientos porque yo creo que cualquiera, no voy a decir solo mujer porque finalmente puede sentir cualquier persona también eso, una
imposibilidad de haber encontrado a sí mismo dentro de su, bueno, su vida, los sentimientos o los gustos que tiene, porque todo está muy enseñado. Pero sí me gustó mucho, bueno, el final obviamente no lo voy a comentar, pero sí me hizo recordar mucho a otra película de acá de Perú que se llama Rosa Chumbe, que también tiene un final que parece que es un poco como, no sabemos si es el milagro, si es que de pronto el personaje que parecía que había desaparecido reaparece, o si todo está sucediendo en la imaginación de la persona que estaba deseando liberarse y es una metáfora, es el perdón, es el alivio, pero yo siento que todos se pueden conectar todos y todas con una película así. ¿Fue siempre la ruta esta? ¿Fue el hacer una película que hablara de la sanación o una película que de repente retratara una parte de Costa Rica? Porque también nos estamos acercando a un país que a veces, bueno, la parte central de Centroamérica a veces está muy descuidada porque la latinoamericaneidad a veces no incluye bien a los países que están en el centro. Sí, me parece que yo y María Camila como que estábamos hablando el mismo idioma y sentíamos que habíamos vivido lo mismo. Entonces, de cierta manera, encontramos algo como que era común, por lo menos para Costa Rica y Colombia, y probablemente para otros lugares de Latinoamérica también. Pero sí, el final, desde el inicio, estaba ahí. Fue algo a lo que aspirábamos, a dejar este sentido de autosanación y también de dejarlo abierto a qué está pasando, qué no está pasando, en la cabeza de quién está pasando o no. Sí, por ahí. Sí, es una película que además tiene un muy bonito trabajo de fotografía. Tú lo planificaste todo. Es algo que, porque yo sé que además de un trabajo que se hace de manera, obviamente, muy con storyboards o que de repente uno tiene algo en la cabeza, a veces empieza a surgir naturalmente. Y como son entornos naturales, también me imagino que se han ido encontrando detalles. Eso es lo que me llamaba también la atención y quería preguntar. Sí, la directora de fotografía es. Ay, me acordé algo de la, de la pregunta pasada, no, que te quería decir No te que hablabas de preocupes, dilo. Latinoamérica, porque fue curioso en el encuentro hasta ahorita solo hemos tenido un screening en Cannes, y el encuentro con el público fue súper bonito porque hombres, mujeres, de todos lados, como no solo de Latinoamérica, podían identificarse con algo, como que era muy, no sé, fue como impactante ver cómo gente que yo no me esperaba podía conectar con la película. Entonces, como para comentar eso con que no solo mujeres, fue súper interesante. Y sí, de la fotografía tuvimos como el lujo buscamos la locación por un año y luego cuando ya la encontramos, iban a rehacer mucho de la casa, la directora de arte Amparo Baeza. Entonces teníamos el lujo de estar ahí como casi por 3 semanas, un mes, y de planear toda la fotografía antes de llegar ahí y luego ya estando ahí. Entonces mucho de la fotografía se planeó a partir del lugar específico, que fue como mágico, y también la naturaleza en sí, el clima, la yegua, como que marcaba el camino que teníamos que tomar un poco porque hay que adaptarse, ¿no? Como no se puede dirigir la naturaleza en realidad, nosotros nos teníamos que adaptar un poco y como que la naturaleza tiene una mano en dirigir la película de cierta manera también. Y es bonito porque también sirve para otro aspecto más metafórico. Yo sé que cada uno le va a dar su propia lectura, pero también ver cómo la naturaleza tiene una libertad de acción, que es lo que de repente Clara quiere, me hacía tener como que este tipo de conexión. Es como que Clara tiene, bueno, una lectura de que Clara tiene esta libertad muy recortada que en la naturaleza quizás se extiende o se proyecta. ¿Cómo eligieron el Sí, lugar? O respóndeme eso primero en bueno, todo caso. eso con respecto a eso, porque como que en la naturaleza se espera algo de Clara todo el tiempo, pero la naturaleza no espera nada de Clara. En realidad es la única relación que ella tiene que no le exige nada de vuelta, que solamente le da y la deja hacer lo que ella es. Y por eso yo y gente, humanos en general, creo que es esa sensación de libertad estando en la naturaleza, solos o solas, porque no hay nadie que exija que tengamos ningún rol en particular, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, como habías elegido el lugar, porque a todos Ah, nos llamó la atención. sí, fue un año de búsqueda para encontrar la casa, y ya encontrando la casa
queríamos mantener todo alrededor, ¿no? Filmamos alrededor, en el mismo pueblo, casi todo. Entonces fue una experiencia bonita porque el pueblo estaba muy involucrado, muchos de los muebles que amoblaron la casa alquilábamos en casas diferentes, como que hay un poquito del pueblo en la película, mucho, de hecho, muchos de los vecinos actúan en la película, y la naturaleza, todo está alrededor de la casa. Entonces parece muy salvaje alguna de la naturaleza, pero estamos de hecho muy cerquita de pueblitos. Y la que representa a Clara es una ya actriz, artista reconocida, pero, o sea, yo No, he leído algunos comentarios sobre ella, pero dime, ¿ella tiene mucha carrera, poca carrera, mucha en no, esta es su actuación? primera película, no, creo que no había hecho, este es su primer trabajo en el cine como actriz. Ella es bailarina profesional de danza contemporánea, se llama Wendy Chinchilla Araya. Ujú. Y si yo sí estaba buscando que fuera una bailarina o alguien que tuviera mucha conciencia corporal, no alguien que hiciera artes marciales o así, no, alguien que tuviera posibilidad de mucho movimiento y luego encapsular eso para que el movimiento como que estuviera pasando adentro del personaje, un personaje que casi no se podía mover, ¿no? De la manera que nosotros o una bailarina puede. Y a Wendy la vi ¿cómo se dice? En un performance de danza y, y básicamente reescribimos la película para ella porque el personaje era 10 años menor, y fue la Oh. segunda que vimos. Entonces fue como, oh, es perfecta, pero el personaje, o sea, el guión estaba para alguien. Entonces, durante el tiempo que buscábamos nuevas, empecé a escribir para que funcionara para ella y prácticamente lo escribí para ella. Y después de un tiempo dijimos, ¿qué quieres? Y ya empezamos a trabajar con ella. Em, entonces, sí, es su primera película y los demás actores y actrices también son actores naturales. Trabajamos con un acting coach de Colombia, Carlos Pagua Medina, que es excelente, que se especializa en actores naturales, y buscábamos en todos lados al chico que hace de Santiago, Daniel. Estaba ayudándole a vender pan al papá en una feria y fue como, hola, ¿quieres venir a acercar? Por ese lado fue anuncios en Facebook y luego tuvimos semanas de entrenamiento, 3 semanas de entrenamiento antes de la película. Y ahí lo hicimos entre todos. Y es una historia, claro, porque Clara tiene cerca de 40 años, me parece, Sí, sí. pero ¿cuál era la diferencia con una persona de 30? María era la hermana. Ujú. em, Oh, ya y veo. se hacía mucha diferencia de edad y luego había una cuestión con Santiago y la edad de Santiago contra María y si se volvía raro, como que, y otros aspectos ahí fueron cambiando un poquito. Pero al final me parece que fue mejor así y que Wendy, que era para ella. Sí, porque se siente que al ser una persona que, bueno, no es que sea muy mayor, pero sin embargo se ve mayor en comparación a María, por ejemplo. Uno se Sí, pregunta cómo alguien puede haber pasado tantos años sin siquiera tratar de expresar libremente qué es lo que siente y qué es lo que desea. sí, exacto. Ahí ya Para es impactante, nosotros este punto es el punto en el que María está empezando a volverse mujer, por así entre decirlo, comillas. y también pasando de la adolescencia a eso, y marcado por la fiesta de 15 años, ¿no? Como Ujú. simbolismo. Y eso es lo que despierta en Clara como, yo no tuve eso, yo no pasé por Ujú. eso, ganas de tal cosa. Y no es como que la llegada de Santiago despierta todo eso porque es algo que ya está innato en ella se toca desde antes de que llegue Santiago, pero es algo que hace que ya empiece como a salir y a ver sus límites, ¿no? Como a auto curarse y salir de sus... Claro, eso es muy importante, lo que acabas de mencionar, porque se me estaba pasando, pero no es la llegada de Santiago, porque podría parecer que es por la exploración y el encuentro con el varón, pero no es así, porque ella siempre lo sintió así, siempre tuvo esta necesidad, pero Santiago es una especie de parte de los detonantes que van sumándose a lo que Clara siente. El Sí, vestido exacto. azul también, la comparación con lo de las princesas y todo es muy simbólico, perdón, te interrumpí. No, sí tiene, sí, eso es, y aunque sí es una parte importante Santiago,
y la amistad que forma con él, que va más allá de lo sexual, que es más, como que casi que más profundo que eso para ellos, al final no es algo que necesita para su liberación. Sí, ella logra hacerlo dentro de sus propios Sola. caminos, dentro de su propio enojo. Sola. Sí, Sí, pero- sola. Sí, muy llamativo cuando ella encuentra su nombre real o su nombre oculto, que ella sola lo descubre. Es una palabra que empieza a resonar mucho. Yo no sabía en un inicio realmente si es que, bueno, se trataba de una persona que se llamaba así, pero luego mientras más avanza la película, ya, bueno, lo entiendo y me duele. Hay un poco de dolor, es una película que tiene una pequeña carga como que de tristeza. Hay sanación, pero yo siento que también es verdad y se descuida mucho a veces en sociedades como la nuestra, en la que la felicidad, la euforia, siempre nos tienen que llevar a estar mejor, pero en realidad a veces la autosanación tiene que pasar por una aceptación de que nos duele para luego ir hacia un camino de comprensión de lo que somos y hacia dónde queremos encontrarnos más adelante. Sí, completa, eso es. Nada más que decir. Qué Pero bien, sí, total. acerté, qué bueno. Sí, porque es que creo que, como ya se había comentado, la película habla por sí sola y, por supuesto, lo bonito de esta película y de las otras cintas que también seguramente vamos a poder ver a lo largo del festival, que son muy buenas películas, es que logran encontrar esto que cada uno tiene dentro de sí mismo a su manera, sin necesidad de que, o sea, el director, como justamente un poco como la peli, ¿no? Detona algunos sentimientos y luego lo demás se va expandiendo a las experiencias individuales. Me parece que es Sí, claro. una gran obra. Sí, la idea es que termina la película y después cada quien se va para su casa y la vive de una manera diferente y todas las respuestas son correctas, ¿no? Cada quien la lee como necesita. Es lo lindo del cine, ¿no? O del arte en general. Es lo mágico del cine, ahí está. Además del sonido y las salas y todo lo técnico que también nos hace sentir, ahí está la magia, creo, siempre. Sí, lo que pasa después en cada uno, porque la idea, bueno, con lo que yo quiero hacer no es como educar a nadie o implantar pensamientos, sino como que la gente sienta algo y que poco a poco tal vez se puedan volver ideas, se puedan volver sentimientos, se puedan volver revoluciones, pero eso es como algo que toma tiempo y es una acumulación de muchas cosas, ¿no? Elizabeth. Ya. Sí, Pusimos les a hablar. agradezco muchísimo a Nathalie y a Alejandra por este diálogo acerca de la película Clara Sola. Nathalie, felicitaciones por la película. Muchas gracias. Espero que mucha gente la pueda ver. Tiene una protagonista realmente entrañable, un personaje entrañable y una protagonista de lujo. Por favor, todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en el canal de YouTube del festival, no dejen de verlos, y también próximamente en la plataforma Spotify. Las otras películas en competencia también se pueden ver a través de la página web festivaldelima.com y revisen las actividades del festival y toda su programación completa en sus redes sociales. Muchas gracias a ambas y será hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por pasar la Muchas película. gracias Saludos. a todas.